honor de presentarles su programa De Parte de Jesús, transmitido los días lunes a partir de las 6:30 p.m. dirigido por las hermanas Bessie Leiva, Magdalena Sierra y Silvia Coca. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Que Dios le bendiga. No te necesité desde el momento. Gloria a Dios. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Parte de Jesús. Es un placer y un privilegio llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes un día más la palabra del Señor. Esta noche con mucha tristeza y mucho pesar en nuestros corazones por la partida de la hermana Matilde. La vamos a extrañar mucho, una hermana muy amada, la conocí y la amé mucho. Y oro al Señor para que su familia tenga fortaleza en Dios, porque solo Él puede darnos fuerza. Una mujer muy especial, una mujer de Dios, la hermana Matilde, una mujer muy amada, merecía ser amada porque era una mujer especial. Y le damos gracias al Señor por el tiempo que ella pudo vivir. Ya ella cumplió su periodo, ya se terminó el periodo de ella en la tierra y pues ahora nos toca a nosotros continuar para poder lograr alcanzar las promesas que Dios nos da en su palabra. Le damos gracias al Señor por la vida de los hermanos, de los amigos que nos acompañan a través de esta programación de Canal 26 por el Cablevisión Swan. Salimos para todos ustedes y a los hermanos que nos ven a través de internet. Bueno, hoy estamos sin internet, ¿verdad, hermana Cindy? Porque hubo un problema ahí por el camino, un árbol se llevó los cables y pues a saber cuánto tiempo vamos a estar sin internet. Pero oramos a Dios por todos ustedes, oramos a Dios para que Él pueda estar con nosotros esta noche y bendecir sus vidas. Hoy el programa va a ser un poco corto porque nosotros queremos acompañar a los hermanos en un tiempo en el velorio, ¿verdad? Donde se está pues acompañando a la familia de la hermana Matilde. Quiero decirles, hermanos, a todos ustedes que Dios es fiel con nosotros, el amor de Dios es grande para con nosotros y no podemos negar la fidelidad de Dios por su gran misericordia que tiene cada día para sustentarnos, para alimentarnos, para cuidarnos y guiarnos en todo momento, gracias al Espíritu Santo que siempre está con nosotros ahí para ser nuestro compañero fiel, para ser nuestro ayudador, nuestro consolador. Es Dios nuestra fortaleza, es Dios nuestra esperanza y en Él es en quien confiamos y creemos. Por eso esta noche quiero hablar brevemente de las recompensas de la fe o el producto de la fe, lo que nosotros recibimos a través de la fe en el Señor, cuando nosotros hemos creído en Dios, cuando creemos en Dios. El versículo más conocido, diría yo, de las Escrituras en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice todo aquel que en Él cree, el que tiene fe, el que cree en el Señor, porque cuando nosotros creemos en Dios, creemos por fe, no creemos por lo que vemos, sino creemos por fe, creemos en las cosas que no hemos visto. El Señor dijo en su palabra que somos bienaventurados nosotros por creer sin haber visto. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, hemos creído en esa redención que Dios ha prometido para nosotros. Y uno de los más grandes beneficios que recibimos de la fe precisamente es ese, es la salvación. Dice la Escritura que el que cree en Él tiene vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a hablar un poquito de este tema esta noche, brevemente, con la hermana Magdalena que ya está por aquí, pero vamos a hacer una pausa y vamos a dejarles con un video y regresamos en breve para poder continuar hablando un poquito sobre el tema del resultado de la fe. Vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Pierre Mathieu, cronista de cámara de Enrique IV de Francia, era un individuo a quien le gustaba decir las cosas tal y como son.
Por eso, al escribir la historia del reino, no hacía esfuerzo alguno por ocultar los desaciertos y las indiscreciones del galante monarca. ¿Acaso no era eso lo que le aseguraría un lugar merecido en la historia de su pueblo? Luego de presentarle a su señor algunas páginas recién escritas, el rey no pudo menos que darse cuenta de su estilo franco y poco halagüeño tocante a él. Sus malas decisiones y su conducta dudosa no brillaban por su ausencia como él esperaba. Al contrario, relucían como trapos sucios que se sacan al sol. No vaciló, por lo tanto, en preguntarle al cronista con cierta incredulidad: ¿para qué revelar mis debilidades? Mathieu no se acobardó, sino que repuso impasible: Señor, para que sean creídas vuestras virtudes. Por eso dice un refrán: alabar lo bueno y reprochar lo malo, justicia es que hago. Y otro proclama: del pan y del palo, uno para el bueno y otro para el malo. A muchos se les olvida que la Biblia, además de ser una guía práctica de fe y de conducta, es la historia de un reino. No del rey Enrique, sino del rey de reyes, y no de Francia, sino de todo el universo. Como tal, es un documento histórico cuyo autor, de principio a fin, se preocupa porque cada crónica sea fidedigna, es decir, digna de fe o de crédito. Lo hace porque tiene como objetivo la confianza absoluta de quien lee su libro. No puede haber duda alguna de que es veraz. Por eso presenta a sus protagonistas principales como personas de carne y hueso. Sus héroes no son menos humanos, ni tienen menos defectos que los de Madariaga y de García Márquez. Por algo será que tantas de sus historias han servido de guiones cinematográficos. Tratan con franqueza los temas que están de moda en las telenovelas de actualidad, pero con una importantísima salvedad, que es la razón por la que Dios insistió en que formaran parte del canon. Nos enseñan a llevar una vida sana y provechosa. No ocultan los pecados grandes ni pequeños de sus personajes, porque así podemos identificarnos con ellos, conscientes de que no son mejores que nosotros, y el ejemplo de la consecuencia de sus pecados nos lleva a tomar una de dos decisiones: evitarlos si no es demasiado tarde, o pedir perdón por los que hayamos cometido. El cronista francés tenía razón. Para asegurar que sean creídas nuestras virtudes, debemos revelar nuestras debilidades. Pero hay algo más. Para asegurar que haya virtudes nuestras que se puedan creer, debemos creer en el Dios de las virtudes, que nos asegura la salvación. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net. Aleluya. Bueno, ya estamos en compañía de la hermana Magdalena Sierra, y pues gracias al Señor por todo lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo, porque Él nos permite hacerlo. Y vamos a orar en este momento para que Dios pueda bendecir la vida de ustedes y las nuestras que estamos en este lugar. Como les decía, cuando empezamos estamos con tristeza por los acontecimientos, pero por un lado, ¿verdad? Por otro lado alegres, porque la verdad que cuando alguien parte con el Señor, es un gozo estar en la presencia de Dios. ¿Aló? Sí. Duele humanamente, hermana Bessie, una separación de esa, y nosotros ya tenemos esa experiencia, sí. ¿Verdad? Que nadie quiere partir de este mundo, porque no es porque la gente dice la vida es bonita, pero no, es la separación la que duele físicamente, eso es lo que duele, pero Dios es bueno, y la palabra dice que no estamos huérfanos, que tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo. Y le pedimos a Dios consolación para mi hermano Cristóbal, su esposo, y para cada uno de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de los hermanos en Cristo, porque
uno la familia de Dios ve si la quiere como su propia familia. Sí, así es. Y yo creo, hermanos, que ahorita la iglesia pentecostal MI está sí, adolorida, está triste, está pues llorando la pérdida, porque Jesús lloró, no es pecado llorar. Sí, Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Sí. Y cuando nosotros amamos, hermanos, una pérdida de esta índole no duele. Así ¿Verdad? es. Hoy el cuerpo de Cristo, no solo las hermanas de la Pente, sino que nosotros que hemos conocido a mi Así hermana es. Matilde, que la hemos querido mucho, al hermano Sí. Pastor, ¿verdad? Hermano Cristóbal, y así todos los hermanos, Bessie, porque somos un solo cuerpo. Así Y la es. palabra del Señor dice que cuando una parte del cuerpo es golpeada, todo el cuerpo lo adolece. Sí. Y ahorita el cuerpo de Cristo pues está dolido, sí, ¿verdad? Pero a Dios le pedimos consolación especial para la familia, así es, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor para que Dios conforte esos corazones, para que Dios sí, conforte, amén, aliente y fortalezca esas vidas, porque cuando no hay experiencia, cuando no haya partido, a uno le parece que se va el mundo, que se acaba la vida, sí, y que todo, pero a medida uno va perdiendo, hermana Betsy, seres queridos, como que ella dice, o como que calla la realidad de que es una ley morir, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí. Mi hermana ya ganó, mi hermana pues ya está en el reposo, ya no va a tener ningún problema. Ahora, como dijo el Jesús a los discípulos, lloren por vosotros, Sí. ¿verdad? Él sabe por qué dijo esas cosas y porque ya nuestra hermana está en la paz de Dios, está en el gozo de Dios, y hay que esperar para que un día estemos juntos así con es. Cristo Jesús. Sí, amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, Te adoramos. te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Aleluya. te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque eres omnipotente, porque eres Aleluya. omnipresente, porque eres bueno, porque tu misericordia es siempre, cada Sí, día Señor. es nueva, tu fidelidad cada día es nueva, Aleluya. Señor. Reconocemos, Dios, Gracias. tus favores y tus beneficios. Y tu palabra dice Aleluya. que nosotros demos gracias al Señor por todas las cosas. Aleluya. Hoy, Dios, nos presentamos para compartir esta palabra con todas las personas que están ahí Sí, tras Señor. cámaras, en este programa de parte de Jesús. Sí, Señor. Y quiero decirles, hermanos, que de parte de Jesús vienen grandes bendiciones, Aleluya. que de parte de Jesús viene el aliento, que de parte de Jesús viene la fuerza, Señor. la consolación. Este programa, Señor, lo dejamos en tus manos. A todos aquellos, Dios, conforta, alienta, Sí, Señor. consuela, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Aleluya. Señor. Este programa lo dejamos, Señor, en tus manos. Sí, Señor. Que se haga, Señor, tu santísima Aleluya. voluntad. Oh, Te sí, rogamos, Señor, también por Nicole. Sí, Señor. Ojalá, oh Dios, que hoy hayan noticias buenas, que hayan buenas noticias, Sí, porque tu Señor. palabra dice que no tengamos temor de malas noticias. Sí, Señor. Y yo espero, Señor, que hayan buenas noticias Sí, de Padre. Nicole, Señor. Te lo pido, Padre, Sí, Señor. en el nombre de Jesús y así por todas las necesidades Oh, sí, que nosotros pedimos. Tu palabra dice, deleítate Aleluya. a sí mismo en Jehová y Él te concederá las Aleluya. peticiones de tu corazón. Sí, Señor. Y eso queremos, eso anhelamos. Amén. Deleitarnos, Señor, en tu presencia. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Continuamos con este programa y recuerde que estamos hablando de los beneficios de la fe, lo que Amén. produce la fe en nosotros. Y dijimos que el primer resultado de la fe en nosotros es la vida eterna. Así es. Dice la Biblia que el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, Vivirá. La vida Sí. eterna en Cristo Jesús por la fe, por creer, porque creer es fe. Amén. Y por la fe viene la esperanza. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Nosotros tenemos la esperanza que por la fe vivimos hoy Ujú. y viviremos Amén, para siempre. Esa Yo es les la decía fe, a sí. los muchachos el otro día en la clase que fe no es un verbo, pero la fe es acción, Sí, amén. ¿verdad? Tenemos que actuar creyendo y de acuerdo a lo que creemos, Amén. actuamos y nos Sí. movemos. Y agradecemos a Dios por la fe que Él nos da, porque la Biblia dice que Dios le da a cada uno la medida de fe, Sí. y la fe viene de Dios, es Amén. Dios quien da la fe, Sí, y por amén. eso la Escritura dice que si a alguno le falta fe, que la pida a Dios, que Él dará Amén. abundantemente. Sí.
Así que podemos pedir a Dios que nos dé fe, que aumente nuestra fe, que nos ayude a creer y Él lo hará. Amén. El Espíritu Santo hará que nuestra fe aumente y nosotros podemos activar esa fe que hay en nosotros, porque ya Dios ya ha puesto una medida de fe en nosotros. Pero nosotros tenemos que actuar creyendo, ¿verdad? De acuerdo a esa fe que Dios nos ha dado, activar esa fe para que Dios actúe en favor nuestro a través de nuestra fe. Amén. Porque Dios actúa según como nosotros creemos. Amén. Pero teníamos una lectura, ¿verdad, hermana Magda, para hacer en Hebreos? Vamos a leer en Hebreos, hermanos, que, bueno, tenemos una cantidad de citas que nos hablan de la fe, de las obras. Pero la fe, hermanos, es importantísima. Amén. En todas las cosas que nosotros hagamos y actuemos, hay que llevar la fe. Amén. ¿Verdad? Que eso es lo más importante. Amén. Dice la palabra aquí, hermanos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que eso es lo que me gusta a mí, porque de repente Dios nos sorprende con cosas que no esperamos. Y con las cosas que no hemos visto, Dios nos sorprende porque nosotros hemos creído por fe. Amén. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y todavía está traspuesto. Amén. Y por la fe lo vamos a ver. Amén. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, hermana Bessie, que nosotros tenemos que tener agradado a Dios. Amén. En la medida de la fe que nosotros tenemos, que Él nos ha dado. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que hay un Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvare, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Aquellos que murieron, como quisieran devolver otra vez para tener fe, ¿va? Y creer, pero eso ya lo que pasó, pasó. Por eso vivimos un día a la vez. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oiga, qué bonita palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa que la alcanzan nuestros hijos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Amén. No se preocupen las que no han tenido, esperen en el Señor. Dios puede hacerlo. Amén. Sí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sí, y hermana Bessie, cuando nosotros hablamos de esto, por eso me gusta este pasaje que dice que si nosotros hablamos de la fe, hay que saber que Dios en realidad existe. Así es. Porque si nosotros hacemos esas cosas sin saber, porque mucha gente hasta duda que hay Dios. Sí, sí. Cuando pide y no recibe, o le pasa una y otra cosa, hasta duda que hay Dios. Sí, sí. Y por eso la palabra dice que es Dios galardonador de los que le buscan. Para los que le buscan, sí, y los que sí creemos que existe. Así por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y eso es lo más hermoso. Y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por
por los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Amén. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos ahora? Amén. Sí. Esto es celestial. Sí. Por eso dice que el que esté muerto, la patria eterna, vivirá en los cielos. Porque ese es el anhelo de todos nosotros. Amén. Amén. Que nosotros vamos a ir a habitar a una morada no hecha de hombre, sino hecha de la mano de Dios. Amén. Y esa es la fe que nosotros tenemos, que un día nosotros vamos a morar en esa habitación que Dios ha preparado para cada uno. Gloria y no a Dios. lo hemos visto. Y no lo hemos visto como aquellos no lo vieron, pero lo anhelaban. Porque estaban seguros de que era cierto. Así es. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí. Y pudiéramos terminar, hermanos, continuar hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo, porque Dios nos habla. Ese es el capítulo de la fe. Este es el capítulo Amén. de la fe. Sí. Esto, ¿para qué pudiéramos nosotros preguntar más? Si esto dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sí. Porque la fe, hermanos, viene desde el principio, desde Caín y Abel. Así es. Si no hubiera sido por la fe, hermanos, pues los dos a lo mejor hubieran alcanzado gracia. Pero nosotros vemos ahí que uno fue el que alcanzó la fe y la gracia de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros actuemos en fe. Amén. Que la fe la pongamos en acción, ¿verdad? Sí. Creyendo en la palabra de Dios, no creyendo en nosotros mismos, porque hay veces que nos equivocamos. Sí. De repente la fe no es que falla, somos nosotros los que fallamos. La fe es la fe, porque viene de Dios. Y cuando alguna cosa sale mal, somos nosotros los que fallamos, no es Dios, ¿verdad? Y la fe, hermanos, hay que ponerla en acción. Fíjense que a mí me sorprende, hermana Bessie, que mucha gente pues no va a las iglesias, no asiste a las iglesias y tiene fe. Yo tuve la oportunidad de ver a unos señores, ahí por donde yo voy al destino, el año pasado, arando una tierra en seco. Y era una gran polvazón la que habían pasando el tractor, y de ahí luego pasaron la máquina donde va regando las semillas. Y le digo a las hermanas que me acompañan, es fe la que tienen, porque es puro verano. Es fe la que tienen, que ni se miraba la máquina del polvo y ellos así estaban tirando esa semilla. Y al día siguiente, hermana Bessie, fue el primer aguacero que cayó del año pasado, y dije yo, qué bonito es de que la gente, aunque no se congregue en alguna iglesia, ni en una ni en la otra, pero tienen fe, ¿verdad? Y si tienen fe es porque creen en Dios, porque han creído en Dios. El hombre siempre cree en algo, ¿verdad? Por eso, por años y décadas y generaciones, el hombre ha buscado algo en que creer, y se han hecho dioses, y han inventado diferentes dioses y le han puesto diferentes nombres a Dios, porque el hombre siempre quiere tener algo en que creer. Es una necesidad humana, necesidad humana creer en algo. Amén. Y siempre se cree en algo, pero nosotros sabemos que la verdadera fe está aquella fe que está puesta en Cristo Jesús, en el cual hemos creído, el cual murió por nosotros en la cruz, el cual al morir en la cruz del Calvario nos dio la vida eterna. Amén. Nos libró de la condenación del pecado, nos libró de la muerte, nos trajo salud. Amén. ¿Verdad? Nos trajo provisión, ¿verdad? Nos ha provisto de misericordia. Cada día dice la Escritura que la misericordia de Dios es nueva para nosotros. Es que la fe actúa a diario. Así es. En nosotros. Sí, cada Cuando día. yo oro en la mañana, hermana Bessie, le digo, Señor, gracias por tu gran misericordia. Así es. Porque no has destruido todavía este mundo. Porque la humanidad, aunque ande haciendo cosas que a ti no te agradan, este día es para todos. Así es. Ha amanecido para todos. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque me imagino que es otra forma, ¿verdad? Nosotros sentimos algo diferente. Cuando yo despierto y le digo, gracias, Señor, por esta misericordia que para mí es nueva. Yo la siento nueva cada día. Amén. La fidelidad de Dios es nueva cada día. Amén. Y yo siento, hermanos, y le digo, Señor, gracias, porque por la fe me hace vivir. La fe me hace sentirse
me hace sentir liberada, liviana, porque la palabra dice que traigamos a Él toda carga, es porque Él la va a llevar. Así es. Y si yo se la deposito es porque tengo fe, que yo ya no la voy a andar, sino que Él va a andar mi carga, ¿verdad? Entonces todo eso a uno lo hace vivir tranquilo, lo hace vivir confiado, lo hace vivir en paz, porque tener fe, hermanos, es vivir. Así es. El que no tiene fe, pues no vivirá, porque la palabra es clara. Él dice, por la fe viviremos, el justo por la fe vivirá. Así es. ¿Verdad? Y ahí habla, hermano, ya de los justos, de los justificados por la sangre de Cristo. Porque, hermanos, cuántas cosas hemos visto, por cuántas cosas hemos pasado, cosas que nos sorprenden, aunque pasan en el pueblo de Dios. Pero esa fe, hermanos, que nosotros tenemos, esa certeza de la fe que nosotros tenemos es la que nos hace estar en pie. Es la que nos hace, pues, confiar en la palabra y decirle, Señor, pues, sosténganos. Así es. Sosténganos en esa fe. Y es la fe la que nos sostiene, es la fe la que nos da paz, ¿verdad? Sí. Es la fe la que nos da seguridad en Dios. La Biblia dice que los que creemos en el Señor no tenemos temor de malas noticias, ¿verdad? Y aunque vengan las malas noticias, las recibimos como buenas. Sí. Porque creemos que todo en nuestra vida viene de Dios y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Y creemos, hermanos, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice la Escritura, que estamos en el hueco de la mano de Dios, que somos la niña de los ojos de Dios, que somos piedras preciosas que Dios ha formado de un carbón, de un pedazo de carbón, ¿verdad? El Señor ha formado piedras preciosas que somos nosotros. Amén. Y le damos la honra y la gloria al Señor porque eso ha producido la fe que hemos tenido en Él y que seguimos teniendo. Y así como nosotros, todos aquellos que tenemos fe, que creemos, recibimos todos estos beneficios de la fe. Así es. Amén. Sí. Recibimos provisión de Dios cada día, sustento. Por eso cada día le decimos, Señor, gracias por volver a darnos vida otra vez. Gracias por darnos vida de nuevo. Porque cada día, yo le decía a mi hijo pequeñito que ha estado bien enfermito estas semanas pasadas, porque él se despertaba en la mañana y él siempre se pone a hablar conmigo, ¿verdad? Y me pregunta cosas. Y yo le decía en la mañana, vamos a darle gracias al Señor porque otra vez nos ha dado vida, otra vez tenemos vida, hemos despertado un día más y nos ha extendido su misericordia y su gracia un día más. Y le damos gracias al Señor por eso, le damos gracias al Señor por este canal que es una bendición, producto de la fe también. Porque la fe mueve montañas, la fe hace que Dios realice cosas sobrenaturales en nosotros. Yo quería recordar ahorita a aquella mujer del flujo de sangre que fue en medio de miles de complicaciones y de dificultades que en aquel tiempo eran mucho más grandes para una mujer en la condición de ella. Y en esa condición y en medio de todas las dificultades ella fue y agarró el manto de Jesús porque ella dijo, ella creyó eso. Ella creyó eso, ella dijo, si yo toco el borde de su manto voy a ser sanada. Y así como ella creyó, fue sana y el Señor le dijo, por tu fe has sido salva. No le dijo sana, le dijo salva, porque Dios no solo sana el cuerpo, sana el alma, sana nuestra mente, sana nuestro corazón y sana completamente de adentro hacia afuera, porque el plan de Dios para nosotros es la sanidad interna primero y luego sanar la parte externa en nosotros hasta que Él quiera, hasta que llegue el día en el que Él diga, hoy es el día en que tienes que venir, ¿verdad? O regresar a tu hogar, a tu casa, a tu patria celestial. Y hasta que ese día llegue, nosotros seguiremos esperando el cumplimiento de las promesas del Señor por la fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermana, a veces yo digo que esa fe que nosotros tenemos también nos alienta en circunstancias dolorosas. Porque cuando alguien enferma, lo que uno más quiere es que se sane. Claro. ¿Verdad? Es bien difícil decir nosotros, bueno, Señor, usted me dio este hijo, o usted me dio este nieto, o usted me dejó disfrutar mis padres, y si es el momento de que usted pues va a tomarlos, pues tómelos, porque son suyos. Pero no lo decimos nosotros con esa paz. De repente nosotros siempre oramos y oramos y oramos para que el enfermo se levante.
y sea sanado. Porque eso es lo que nosotros deseamos. Así es. Y esa es la fe que de repente nosotros ponemos. Pero Dios siempre nos restaura y Dios siempre está en nuestras vidas. Amén. Para que cuando esas cosas vengan, nosotros ya conozcamos, ya nosotros sepamos, ¿verdad?, que esas cosas tienen que pasar, y aunque Así nos es. duelan, tenemos que aceptar la determinación que tiene Dios para nosotros. Y estar preparados, porque Y estar Dios es sí. soberano. Esa es Así otra es. cosa que debemos Sí. creer y saber por Amén. fe, Sí. que Dios es soberano y que Él actúa en su soberanía de acuerdo a sus propósitos. Amén. Y no de acuerdo a nuestra voluntad, sino la suya, Sí, ¿verdad? así es. Y la voluntad de Dios siempre es Así perfecta. es. Y no Amén. es que no tengamos fe, no es que la fe nos haya fallado, en que nosotros hayamos orado y que para las personas, pues, Dios las haya llevado. No es que no tengamos fe, Sí. tenemos fe, porque la palabra del Señor dice que hay una fe y hay un poder que actúa también en nosotros por medio de la fe, que podemos decir que estas uvas que son de plástico se conviertan en uvas en realidad y pasarían. Sí. Pero no tenemos necesidad de comernos una uva. Así es. Ahorita, ¿verdad? Si estuviéramos en un desierto y nos halláramos un gajito de estos en el desierto con mucha sed y con mucha hambre, o en algún lado, sí podríamos decir, Señor, Sí, porque si el Señor pudieras hizo que las convertir piedras se esta-". convirtieran en pan. Sí, por eso le digo, ¿verdad? El Entonces, Señor Dios, podía hacer que las según la piedras se necesidad, convirtieran es que en Dios pan. actúa. No es, Sí. no es que la fe no falla. Sí. La fe siempre está y Dios conoce el tamaño de nuestra fe. Lo que pasa es que hay cosas determinables. Sí, por Dios. así es. ¿Verdad? Y el Señor hizo que se multiplicaran, que sobraran inclusive 12 cestas y alimentó Sí. a 5,000 personas con 3 panes y 2 peces, Amén, ¿verdad? sí. Y Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nosotros si nosotros creemos. Solo es. lo único que tenemos que hacer es comenzar a usar la llave de la fe Amén. y empezar a abrir las puertas que Dios tiene para nosotros. Vamos Así a es. llegar hasta aquí esta noche porque Amén. tenemos otras cosas para hacer. Así es. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por tomar este tiempo para ser parte de este programa de parte de Jesús. Muchísimas Amén. gracias. Dios Así les es. bendiga. Continuaremos el próximo lunes con ustedes si Dios lo permite. Vamos a dejarles, hermana Cindy, con un video y nos despedimos hoy hasta que Dios decida, ¿verdad? Amén. Mientras estemos aquí en la tierra, nos esforzaremos por estar aquí Así también en es, el amén. programa. Sí. Amén. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha aventura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem
honor de presentarles su programa De Parte de Jesús. Transmitido los días lunes a partir de las 6:30 p.m. Dirigido por las hermanas Bessie Leiva, Magdalena Sierra y Silvia Coca. Que Dios le bendiga.